video vamos a mostrarles nuestro proyecto de final de semestre del módulo de medidas eléctricas, en el cual vamos a realizar un multímetro que va a medir voltaje, resistencia, distancia, el nivel de luz y temperatura. Bueno, a continuación vamos a ver los materiales que hemos utilizado en el siguiente proyecto de la elaboración de un multímetro. Como tenemos a continuación un sensor ultrasónico HC SR04, unos jacks bananas, pulsadores, un switch de neón, un LCD de 16x2, un sensor LM35. También hemos utilizado una fotoresistencia. A continuación, en la parte interna hemos utilizado un transformador, una baquelita perforada, un borne de 3 pines, un puente de diodos, un capacitor de 2200 microfaradios, un capacitor de 470 microfaradios, un regulador de voltaje de 12 voltios, un Arduino Mega. También hemos utilizado un potenciómetro de 50K, también un material termoencogible. Acá tenemos nuestro fusible, como lo podemos ver. También un conector de 12 voltios, conectores de cables de fuente de computadoras, y eso es todo. Yo les voy a dar a conocer de cómo hemos hecho este multímetro. Bueno, primero tenemos, como pueden ver aquí, los pulsadores que nos sirven para elegir cada una de las magnitudes que queremos medir. Estos jacks son para medir aquí el voltaje y en estos dos de aquí la resistencia. Este sensor ultrasónico nos sirve para medir el sonido que realiza el objeto al que se va a medir la distancia. Este sonido no es legible por el oído humano. Tenemos también aquí los pulsadores para elegir si queremos medir kilovoltios, milivoltios y voltios. Tenemos aquí la luz de neón y aquí tenemos para el sensor LM35, que es el que tenemos aquí. Este sensor nos va a permitir medir la temperatura del ambiente. Este sensor dentro de aquí tiene un material que ya está ambientado, es decir, que no necesita de otros elementos como resistencias para realizar su medición. Aquí tenemos unos espadines y utilizamos el material termoencogible como un taipe, se podría decir, para que no tenga contacto entre los cables. Este lo vamos a poner en los espadines de hembra que tenemos aquí y para que el sensor se encuentre al ambiente. Ya. También tenemos aquí dentro el Arduino Mega, que está conformado por entradas analógicas y entradas digitales. Varios de los elementos que utilizamos se conectan debidamente a las entradas analógicas y otros a las entradas digitales. Aquí tenemos un transformador que está conectado a esta placa. Lo que hace esta es rectificar la entrada que tiene el transformador de 120 voltios de corriente alterna. Lo va a rectificar y los condensadores van a filtrar la señal para obtener la que necesitamos para conectar al Arduino Mega y que no se produzcan daños en los aparatos. Como podemos ver aquí, tenemos unas resistencias que utilizamos para medir, para la medición del voltaje. Tenemos aquí el potenciómetro, que simplemente se utiliza para el contraste del LCD. En este caso, el LCD que utilizamos necesita este potenciómetro. Otros LCDs no lo necesitan, ya que tienen el brillo y el contraste debidamente ajustado. Tenemos también aquí una fotoresistencia, que en este caso será el sensor de la intensidad de luz o del nivel de luz.
Este, como podemos ver, está conectado a uno de los pulsadores que tenemos aquí. Está conectado a uno de los pulsadores, como los demás elementos, debidamente a cada pulsador que corresponde. También está conectado al Arduino, como los demás elementos igual. Y tenemos también los cables que podemos ver aquí que utilizamos. Esto lo hemos obtenido de una fuente de computadora para la situación que debía ser algo reciclado. Aquí tenemos también del transformador conectado al fusible para que no se produzcan daños en el aparato, y este igual conectado al conector de computador, de la fuente de computadora. Podemos decir aquí que para la conexión de los pines de los elementos que utilizamos, como por ejemplo de la luz de neón, de este regulador, que es el L7812, que es para regular el voltaje de la tensión de 12 voltios, también del transistor que tenemos, del sensor que tenemos para la temperatura, que es el LM35, igual para la conexión de potenciómetros, para la conexión de los conectores. Hemos podido encontrar en el internet de qué manera va conectado cada pin de cada elemento que vamos utilizando. En el proyecto hemos tenido que tener en cuenta que el fusible que utilizamos para él mismo es de 1 amperio, por lo que la corriente y el voltaje que se van a filtrar en esta bacalita perforada no tienen que sobrepasar el mismo. Hemos medido y hemos visto que pasa alrededor de 700 a 800 miliamperios, lo cual no va a afectar a ninguno de los equipos que tenemos aquí. Cabe recalcar también que la fotorresistencia sufre un efecto eléctrico que al cambiar su resistencia va a mostrar el nivel de la luz en el LCD. Por el contrario, en el sensor de temperatura vamos a tener un efecto piezo-resistivo, el cual, al dilatarse el material eléctrico que se encuentra dentro de este sensor, vamos a obtener la temperatura que se va a mostrar en el LCD. La programación que hemos utilizado para nuestro voltímetro, tenemos incluidas primeramente 2 librerías, como es Ultrasonic y Liquid Crystal. La primera nos va a servir para nuestro sensor de distancia y la segunda es una librería especial para los LCDs en Arduino. Después vamos a tener declarados los pines en los cuales va a ubicarse nuestro LCD en Arduino. A continuación vamos a tener declaradas todas las variables a utilizarse, en este caso en pulsadores, así también como variables que se encuentran en la programación que tomarán valores distintos que ya veremos después, y 2 char que son específicamente para los switch case que utilizaremos después. En este caso también tenemos declarado el Ultrasonic en qué pines va a ubicarse, que es 39 y 41. También tenemos pin LDR y valor LDR, que veremos que son para la fotorresistencia y se encuentran en el pin analógico A3. Sensor pin y R-sensor en el pin analógico A2 y servirán para nuestro ómetro. Vamos a ingresar en nuestro Void Setup y vamos a ver primeramente que estamos inicializando las medidas de nuestro LCD, que en nuestro caso es de 16×2, para lo cual utilizamos LCD Begin. También la librería de LCD tiene este formato para poder realizar una impresión en el LCD, que es LCD Clear, que va a dejar nuestro LCD. Si estuvo otro mensaje antes que que queramos imprimir, va a dejarlo en blanco. Set Cursor para ubicar la palabra en el LCD. LCD Print para la impresión de la palabra mensaje o una variable. Y el delay, que obviamente es para esperar. Cabe recalcar que este se mide en milisegundos. Tenemos además en nuestro Void Setup las entradas, en nuestro caso todos nuestros botones pulsadores
son inputs, en donde declaramos con la ayuda de pin mode. Como vemos aquí, todos estos mensajes serán imprimidos el momento en que encendamos nuestro multímetro y utilizan el mismo formato de LCD Clear, Set Cursor, Print y un delay. En este caso tenemos aquí otra particularidad, que es un Serial Begin. Un Serial Begin tiene como característica que Arduino nos dice que debemos ponerlo como 9600, que este es utilizado para empezar con un monitor serial, que lo encontramos en esta parte. El monitor serial lo que nos permite es imprimir directamente en nuestro computador sin la ayuda de un LCD. Veremos después en donde hemos ubicado nuestro monitor serial para poder ir también vigilando las mediciones que se van imprimiendo. Sabemos también que en nuestro Void Setup todas las acciones que realicemos en este no volverán a ser repetitivas como en Void Loop, ya que este actúa como un bucle. Ingresando en nuestro Void Loop vamos a tener primeramente un condicional, que es un if, en el cual estamos diciendo que si presionamos el botón de voltaje, temperatura, distancia de luz y de resistencia, es decir, enviamos un 1 al mismo botón, lo estamos declarando como un menú A, menú B, menú C, menú D y menú E respectivamente. Estos menús representan el case en el que va a ingresar nuestro switch. Primeramente utilizamos un if y después nos vamos por las partes falsas del if, que es un else if. Ya, vamos a comenzar con nuestro switch case. En este caso, nosotros hemos utilizado un switch case porque es una estructura de programación empleada para agilizar la toma de decisiones múltiples. Trabaja de la misma manera que un if, un if-else o ifs anidados, pero tiene la particularidad de que favorece la rapidez de la programación. Entonces vamos a ver, tenemos el switch menú, que es el switch para las 5 funciones que tiene nuestro multímetro, y vamos a ingresar a CaseA, que como vimos era del voltímetro. Estamos utilizando impresiones de un LCD y vamos a ingresar a otro if. En este caso nosotros tenemos otro if, ya que vamos a tener escalas de milivoltios, kilovoltios y voltios, por lo que son 3 pulsadores más y se nos hizo más apto y óptimo para este caso utilizar otro switch case. Como vemos, hemos declarado el menú X, Y y Z dentro del menú 2. Vamos a ingresar al switch case 2 y en el case X, y vamos a ver que tenemos una lectura en el pin análogo A0, que es en sí en donde se van a enviar las señales de nuestro voltímetro. Vamos a tener la lectura de las señales emitidas, las impresiones en un LCD con un delay. Ya, otra particularidad además que hemos utilizado es que en lugar de utilizar un delay en un switch case, utilizamos un break, que es una acción instantánea, es decir, que no necesitamos esperar un tiempo para que éste actúe, por lo que encontramos más efectividad en el mismo. Vamos a entrar en el case Y, que nos va a permitir imprimir en milivoltios, utilizando la misma programación que en el case que nos permite imprimir en voltios, y declarando igualmente la lectura por el pin análogo A0, haciendo la lectura, las impresiones en el LCD y cerrándolo con un break. Ingresando en el case Z, vamos a tener igualmente la lectura en el pin análogo 0, la lectura de la señal, las impresiones en el LCD. Este nos va a permitir imprimir en kilovoltios y finalizándolo con un break. Este break es del case Z,
teniendo un brick final del case A, que es el voltímetro. Vamos a ingresar al case B, que en este caso es de temperatura. Como vemos, está leyéndolo en el analog pin, que en este caso era el pin análogo 3. Estamos utilizando la constante para Arduino de temperatura y estamos condicionando en este caso si la temperatura es menor que 150, ya que es el rango máximo que nuestro LM35, que es un sensor de temperatura que hemos utilizado para nuestro proyecto, es la temperatura máxima en la que se va a medir. Para lo cual también hemos utilizado impresiones en el LCD y utilizamos un condicional que es un if y se va por la parte falsa un else. En este caso, si es mayor a 150, en este caso nos va a decir que conectemos el sensor LM35 y si es menor a 0 igualmente. Vamos a finalizarlo con un break. En este caso cabe recalcar que nuestro sensor LM35 es utilizado en aplicaciones más para domótica por el rango de medición que este posee, ya que tiene un material en su interior que se dilata para medir la temperatura, ya que es un sensor ambientado. Vamos a ingresar en nuestro case. Vamos a ver que son igual impresiones de LCD. En este caso, este case es para la distancia. Como vemos, utilizamos esta parte que es un LCD Print Ultrasonic Ranging en centímetros. Este Ultrasonic Ranging es el que ya nos permite directamente hacer las mediciones, ya que nuestro sensor actúa enviando un sonido y regresando el sonido. Entonces Arduino calcula el tiempo en que se demora en ir y venir el sonido y nuestra librería hace el cálculo de sonido y lo transmite a centímetros para mostrarlo en el LCD. Lo cerramos con un break, ingresamos al case D. En este caso es de nuestra fotorresistencia. Para entender esta parte debemos